Micrófono abierto. Y coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado. Ahora sí, listos. Pues bueno, va entrando en materia, controversial, la verdad, esta propuesta. Coméntanos, ¿por qué tenencia verde? Primeramente, la hiperregamos en el término de tenencia, aunque no está mal dicho. Yo cuando vi que la sociedad lo recibía tan mal, que aparte la sociedad nunca va a recibir bien un nuevo impuesto porque no confía en que su uso se vaya a hacer de manera correcta, porque tenemos estadísticas de que somos uno de los países más corruptos del mundo, según varias instancias internacionales. Entonces, más bien lo que es un impuesto verde. ¿Por qué es importante decir esto? Porque juega con otras reglas que la tenencia. La tenencia tenía otro fin recaudatorio. La tenencia se inventó en el 68. Me acuerdo que decían mis papás, es que es un impuesto injusto porque era para las Olimpiadas y luego nos lo siguen cobrando. Y luego llegó el Mundial y luego el otro Mundial. Todo el Mundial y luego... Y al final, en Jalisco, bueno, y a nivel federal, el Partido de Acción Nacional quita la tenencia como una medida para poder pagar una deuda que sentían los gobiernos que tenían con los ciudadanos, estar cobrando un impuesto malo. Y bueno, podemos decir que si estuvo bien, que estuvo mal, no importa. Lo importante es que ahorita esa tenencia que se pagaba se dispersaba en el presupuesto, o sea, no sabemos realmente en qué se gastaba, se podía gastar en cualquier cosa. La ventaja que tenemos, o la estrategia que tienen los impuestos verdes en el mundo, que han sido de las herramientas más exitosas para poder combatir el calentamiento global y el cambio climático, es que se pueden etiquetar directamente a transporte sustentable, a sustitución de tecnologías obsoletas, entre otras cosas. Entonces, es el espíritu de esta recomendación, y hay muchos antecedentes que fundan el porqué. Yo, si quieren, doy algunos de ellos porque ya creo que he dicho muchísimos en los medios de comunicación, pero la muestra más clara es que en Guadalajara, en el año 2000, teníamos 710,000 autos. Y 16 años después, nos damos cuenta que el INEGI nos dice que tenemos en todo el estado de Jalisco 2,902,432 carros. O sea, somos la ciudad que más ha crecido en promedio de carros de todo el país. Y cuando pasa esto, nos tenemos que preguntar por qué. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué se dejó de hacer para que los ciudadanos vieran en el auto una opción para poder subsanar una deficiencia que tienen en sus vidas? Y la respuesta tampoco es muy complicada. Son dos básicamente, y las dos tienen que ver con corrupción, con omisión del gobierno y con... la falta de un buen transporte público. Corrupción, básicamente. Una parte, dar concesiones del servicio de transporte público como si fueran prebendas políticas para amigos, compadres, políticos y lo que sea. No obligarlo a una calidad en el servicio. Tanto que hasta a los camioneros se les olvidó que ellos eran concesionarios y se sintieron dueños del transporte, ¿no? Entonces tuvimos que hacerles una terapia de choque, 3 años o 4 o 5 años, ¿no? Para que entendieran y recordaran que efectivamente, pues, que son concesionarios, y que las concesiones que el Estado, que los servicios que el Estado está obligado a dar y concesiones a particulares, tienen que ser con reglas. Y hoy vemos las consecuencias de no tener un transporte público ordenado. La otra, nomás que es importante señalar, que tiene también que ver con la corrupción, es que la ciudad creció de manera desordenada, creció de una manera muy irresponsable, también provocado por la corrupción y por la voracidad de desarrolladores, y hoy tenemos una ciudad dispersa con fraccionamientos en quién sabe dónde, que están lejísimos de todos los servicios, donde los ayuntamientos año con año tienen que invertir en calles, alumbrados, líneas de transporte, entre otras cosas. Entonces, eso causa que hoy tengamos un incremento inusual al comportamiento del incremento vehicular en todo el país, y por lo cual tenemos que tomar medidas extremas, y esta es una de ellas. Rojo, hay muchas opiniones generalizadas, por lo general son al rechazo de este nuevo impuesto, y la pregunta es,
¿por qué hacer una tenencia verde si ya el Fondo Metropolitano de Guadalajara destinará el 81% de su presupuesto precisamente a esto, a un fondo verde que se destinará a movilidad no motorizada, a transporte público y a estos temas de mejorar el medio ambiente? Sí, ese es el 75%. Sí, es buena la pregunta. El Fondo Metropolitano va a destinar, porque juntaron el fondo de 3 años, prácticamente 1,000 millones por año, y lo va a destinar a determinados conceptos. El problema es el retraso que tenemos en la ciudad y lo que nos está causando. Hoy con este impuesto calculamos que se puede recaudar, y sobre todo que con las reglas que estamos poniendo no es para el gobierno, porque no va a ser un fondo gubernamental, va a ser un fideicomiso, y tiene que ser un fideicomiso ciudadanizado, o sea que los ciudadanos podamos fiscalizar, y que sea un fondo, un fideicomiso donde estén en su consejo de gobierno, sí, parte del gobierno del estado, sí, presidentes municipales, pero también oposiciones, ¿no?, en sus casos, y eso pues te permite también fiscalizar más ampliamente los recursos, aparte de que estamos pidiendo que este fideicomiso todos tengan sus 3 de 3, que ese 3 de 3 sea vinculante penalmente, o sea que el que roba se va al bote, ¿no?, o el que tiene un conflicto de interés se mete en un problema severo, y tratar de dar el mayor certeza a los ciudadanos, estando allá adentro los ciudadanos mismos, de que el recurso va a utilizar de manera correcta. Pero sobre todo, este es un fideicomiso que no se está pensando cada 3 o cada 6 o cada 9 años. Es un fideicomiso que se está pensando por primera vez que sea transeccional. Que se piensen, que no pensamos nuestra ciudad. Rojo, suena interesante que haya casi 3 millones de vehículos en la ciudad, y eso pues ha sido un botín, y lo digo así como lo piensa la gente, porque ha sido una manera de recaudar en el tema de la fotoinfracción, en el tema del refrendo y todos los demás multas e impuestos que hay. Una parte de los que sí contaminan también es el transporte público, y parece que ellos siguen siendo intocables en ese tema de impuestos. Y otra cuestión interesante es que la gasolina que ya estamos pagando, como lo mencionábamos, tiene ese impuesto de IEPS que va a un fondo verde, más el IVA, lo que hace tan cara la gasolina aquí, y eso es un recurso que va directamente a pues estos fondos verdes. ¿Por qué pagar? ¿Por qué el automovilista tiene que pagar un costo tan alto por circular en una ciudad? Parece que las placas de Jalisco es lo más contraproducente, porque estando aquí tiene que pagar un impuesto verde, tiene que pagar un impuesto en donde pues ya es muy caro con todas las multas que hay. Sí, no, efectivamente, a ver, sí tenemos que dividirlo, porque el tema de la gasolina es muy vasto. Pues el tema de la gasolina, te puedo decir que en costos económicos, ambientales, estamos hablando que el subsidio de la gasolina promedio del gobierno federal es de 76.6 mil millones de pesos al año. La importación de gasolina son de 148 mil millones de pesos, que ya estamos pagando el dinero de lo que contribuimos. O sea, nosotros ya estamos pagando por traer gasolina a nuestro país. Así es. Y ya vamos a pagar también por traer petróleo, ¿no? Sí. Digo, para saber que un poquito sí tenemos que ir rápidamente a la ruta de la conversión tecnológica. Así es. Si no, de veras va a ser un problema. Importamos 801 mil millones, consumimos 801 mil millones de barriles diarios de gasolina en todo el país, y se importan 378 mil. El tema del impuesto verde al carro, repito, es un desincentivo a uno de los elementos más contaminantes que se tienen en el mundo. Los automotores, dicho, repito, por los propios datos de la CEMADET, en la zona metropolitana de Guadalajara causan el 95% de la polución. Y los esquemas que los ambientalistas y las políticas públicas internacionales medioambientales han realizado es muy sencillo: el que contamina paga. Por una razón, el que contamina paga, porque si en Guadalajara tenemos a 3 millones de carros y tenemos a 4 millones de ciudadanos sin carro, los 4 millones están chutando la contaminación de 3 millones. Y eso lo tenemos que compensar y tenemos que dar la vuelta. Sin embargo, Rojo, ¿qué opciones vas a dar a estas personas? ¿Qué opciones se darán a las personas que tienen el automóvil si no hay un buen transporte público? ¿Qué opciones se les darán para
que ya no utilicen su auto? Esa es buena. Precisamente le hablaba del transporte público masivo. Sí hay que saber diferenciar, porque muchas de las preguntas que nos hacen en redes sociales es que todos están diciendo es que ¿por qué le vamos a dar dinero a los camioneros? No va para los camioneros, va para el transporte público masivo. Somos la segunda ciudad más importante, el área metropolitana más importante del país, y tenemos 2,5 líneas de transporte masivo. Es una locura. Sí, justamente déjenme dar un ejemplo. Si ahorita tuviéramos una varita mágica y aparecieran rutas empresa, camiones con buen servicio, todo el rollo, no nos alcanzaría. Somos una ciudad muy dispersa, necesitamos BRTs que vayan por periférico, necesitamos BRTs que vayan por todo López Mateos hasta Tlajomulco. ¿Por qué no se contemplan justamente más líneas de tren ligero en tu proyecto? Porque únicamente volvemos a los camiones y volvemos a todas esas cuestiones. No. Ojo, transporte masivo también es el metro. Transporte masivo pero también contamina. Ligero. Sí, pero estamos... pero el caso del macrobús es a base de gasolina o diésel. Sí, por supuesto, pero nada más en sus camiones lo que contamina llevan a 80 personas. Rojo, queremos invitarte por favor para otro programa y sigamos hablando del tema. Ahorita, se nos ganó el tiempo. Tenemos que dejar el espacio para otro programa. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en redes sociales, en Facebook, y también los que nos sintonizan en Radio Fórmula Jalisco. Muchísimas gracias y sigue el micrófono abierto, sigue abierto el debate, hay muchos temas de qué hablar. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.